un poco irónico que siempre que toca un tema de alabanza, lo hace alguien del equipo de alabanza, pero creo que eso está muy guay porque os podemos ayudar a entenderlo de un punto de vista más profundo, ¿vale? ¿Con qué solemos asociar lo que es alabanza y adoración? Normalmente en el grupo de alabanza decimos cuántas de alabanza y cuántas de adoración. Porque, qué es una canción de alabanza? Pues las que normalmente son las rápidas, ¿no? Y de adoración las lentas, como las reflexivas para que oremos. Pero yo creo que es bastante más profundo que eso, ¿vale? Si la alabanza es solo música y la adoración es solo música, creo que hay un problema. ¿Por qué? A mí hay música que me gusta, hay música que no me gusta, hay momentos en los que me apetece bailar con música, momentos en los que no. Entonces, como que de repente lo volvemos en algo súper, como lo reducimos a algo tan pequeño, ¿sí me explico? Como música. Entonces, pues hay gente que sube música y eso no tiene por qué ser adoración, ¿no? Lo que hace la gente fuera es música, pero es mucho más que música. Ese es el punto que queremos llegar, porque cuando es la música y es, podemos decir, es agradable o no es conveniente. ¿Por qué? Porque hay iglesias en las que si no es este tipo de música, no vamos a adorar. Si no es música de este estilo, no. Pero eso tampoco es así. Lo importante es, y el problema que tenemos con esto es, que cuando pensamos que la alabanza solo es música y que la adoración solo es música, la volvemos en algo que gira alrededor de nosotros. ¿Entendéis este punto? ¿Por qué? ¿No? Porque esta canción sí me gusta, esta canción no. Y yo creo que muchas veces cuando hacemos las canciones del grupo Alabanza y se eligen, no se eligen en base a gustos, se elige en base a qué puede ayudarnos a adorar a Dios mejor o qué puede ayudarnos a conectarnos más con Dios. Porque la pregunta no es qué tal es la adoración, qué tal sonó la música, qué tal fueron los músicos. La pregunta es qué le pareció a Dios. Y el problema es que la adoración no es como limitada a la gente que está en el stage. La adoración es algo en la que todos estamos involucrados. Es un ministerio de toda la iglesia. Y a mí me gusta porque hay veces que yo estoy tocando y me doy cuenta que hay gente que está adorando con nosotros, entonces está siendo parte del grupo de alabanza. Pero hay gente que no. Entonces, importante que nos preguntemos, ¿en qué lado estoy? ¿Estoy en el lado de los que adoran o en el lado de los que están escuchando y están diciendo, ¡ah, qué mal cantó, se le fue la nota! ¿Sabes? Porque entonces caemos en el error de pensar de que la adoración gira alrededor de nosotros. Pero la adoración tiene que girar alrededor de Dios. Porque los conciertos los conciertos fuera, en la calle, son miran a la persona que está en el escenario, pero en los conciertos, como cristianos, en la iglesia, es nosotros juntos y el espectador es Jesús. La adoración me ha gustado mucho, es tener un tiempo íntimo, es acercarnos a Dios, ¿sí? Y eso es verdad, pero la adoración para mí mi punto de vista es algo a lo que damos valor. Tú adoras a algo que tú amas, algo que tú valoras. De hecho, en inglés, worship means worth-ship. Worth es valor, value, ¿sí? Entonces, el que merece la adoración es Dios. Un punto, y creo que este es para mí un punto súper importante, la adoración desde el Antiguo Testamento al Nuevo y hasta el día de hoy, todo tiene un punto común, que es el sacrificio. ¿Vale? Tú en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, se hacían sacrificios. Y luego vamos moviendo atrás de la Biblia y Jesucristo es el sacrificio perfecto. Y esa es la mayor expresión de adoración, un sacrificio. Entonces, para entender la adoración vamos a ir a la primera parte de la Biblia, donde sale la palabra adoración. Pues es más tarde de lo que parece, porque alguno podría decir, con Adán. Pero la primera palabra, ¿habéis oído de la historia de Abraham? Hay un punto súper importante que es cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo. Dios primero a Abraham le dice, sal de tu tierra. Imagínate, desde donde tú estás. Y Abraham tenía una posición, estaba cómodo, y le mandó a irse. Y luego le prometió que le iba a dar un hijo, porque no podía tener hijos. Esperó 25 años para tener un hijo, y después Dios le dice, dame a tu hijo.
sacrifícalo, ¿vale? Y entonces la frase, o sea, cuando ellos van al monte para llevar al hijo, porque en teoría Abraham como que se lo calla y no le dice nada a Isaac de que tú te vas a sacrificar, ¿vale? O sea, imagínate tu padre llega, te lleva así de la mano y te dice, te vas a sacrificar. No, es como que iban a sacrificar, pero lo que dicen es, cuando les preguntan qué van a hacer, ellos dicen, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Abraham sacrificó la promesa que Dios le dio. Y creo que todos aquí siempre esperamos como cuál es mi propósito, cuál es mi sueño, cuál es mi meta. Pero creo que no podemos llegar ahí si no sacrificamos antes eso delante de Dios. Hasta que tú no renuncies a eso, Dios no te lo va a dar. Porque si no, se va a convertir en un ídolo. Se va a convertir en una prioridad para ti. Entonces, normalmente un sacrificio implica que tú sacrifiques algo que tú idolatras. Muchos teólogos dicen, Isaac era un ídolo para Abraham y por eso Dios se lo pidió. Porque es que al principio dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y sacrifícamelo. Le probó. Entonces creo que cada vez que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, tenemos como una decisión que tomar, es Dios probándonos y también es una oportunidad para elegir a Dios y adorar. ¿Sí me explico? Porque perfectamente podemos elegir mal y es que es eso. Adorar es un estilo de vida. No es un momento en una canción cerrar los ojos. Si tú vives una vida de adoración, tú vives una vida sacrificada a Dios. Y yo te pregunto, y os pregunto a cada uno, y yo me lo pregunto también, ¿qué tengo que sacrificar para poder acercarme a Dios? Porque tú cuando ibas al templo tú tenías que sacrificar para poder acercarte a la presencia de Dios. Y cada uno tiene sus ídolos. Y vosotros os conocéis mejor que nadie, o quizá no, porque tenemos autoengaño también, pero el dinero, el trabajo. Si yo lo pongo por delante de Dios, ¿cómo están tus diezmos, tus ofrendas? Mis amistades, que elijo hacer cosas que no me convienen por peer pressure. Mi familia. Y luego creo que en el centro de todos los ídolos está el yo. Te tienes que sacrificar a ti mismo. Y yo leyendo esta historia entendí que Abraham tuvo a Isaac con 100 años, ¿vale? En esta historia Isaac es adolescente, ¿vale? Y hay teólogos que piensan que tenían hasta 30 años. Yo creo que Isaac se dejó sacrificar. Y es como un reflejo de lo que Cristo hizo. Cristo no quería ir a la cruz. Bueno, porque dice, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Pero obedeció, se sacrificó a sí mismo, sacrificó su comodidad, sacrificó su posición. Y creo que muchas veces tenemos como el deseo de tener la razón, de tener la posición, el conocimiento y el estatus, pero es que tienes que olvidarte de todo eso. Y el problema es que muchas veces estamos como mirando a nuestro alrededor, tal, y no nos podemos concentrar en Dios. Por eso el significado de adoración, la palabra adoración, significa postrarse. O sea, ponerse de rodillas. Creo que eso es una actitud del corazón, porque el Dios con la adoración lo que busca es tu corazón. Dios no busca tus buenas obras, porque si tú no pones tu corazón, ¿de qué le vale? Si tú tienes otro Dios y pones algo por encima de Dios, tu corazón no está en el lugar adecuado. Tú no estás adorando. Estás adorándote a ti mismo, estás adorando a otras cosas, a tu imagen, pero no a Dios. Ese es el primer punto, ¿no? Y creo que otros puntos importantísimos sobre la adoración es que tú tienes que hacerlo con la santidad, desde la perspectiva de la santidad, desde la perspectiva de el temor de Dios, de la reverencia, porque uno llega y como, sí, adoro como me da la gana. Pero Dios puso en su palabra la manera. Pero si lo hacemos como nosotros queremos, ¿a quién estamos adorando? Pues a mí, porque lo hago como me da la gana. Un salmo que me encanta dice, entrad por sus puertas con acción de gracia
y alabanza. Entonces, es un tiempo para agradecer. Es que es un tiempo de devoción profunda. Y entonces, esos tiempos de adoración que tenemos, su calidad sube cuando tu manera de vida es adoración. Yo aquí lo que tengo como importante es eso, ¿no? Y pasando al otro punto, que es la alabanza. Porque la alabanza y la adoración muchas veces los usamos como juntos, pero no son lo mismo. La alabanza forma parte de la adoración, porque la adoración es mostrarle amor a Dios, ¿sí? ¿Cómo le muestro amor a Dios? Pues cantando, con palabras, ¿no? Y eso es la alabanza. ¿Y qué pasa? Que para poder alabar a Dios tú tienes que conocerle. Porque yo no puedo alabar a alguien que no conozco. Si no vas a adorar, a alabar a una imagen que tú tienes de Dios, pero no a Dios. Y es una pena porque muchas veces adoramos tal o alabamos, pero estamos alabando imágenes, no al Dios verdadero. Y entonces, cuando tú alabas a Dios, tú le alabas por dos motivos principales, ¿sí? Que es por quién es Él y por lo que ha hecho. Y por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo digno de alabanza. Da igual si te encuentras en la peor situación del mundo, si te están yendo mal las cosas, si tú no estás contento, si tú no te sientes cómodo, si estás cansado. Dios sigue siendo digno. Por lo tanto, la adoración tiene que seguir, la alabanza tiene que seguir siendo la mejor. ¿Sí? Ah, que no me apetece. Ah, que estoy muy cansado. Pero Dios no deja de ser digno. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando. Claro, si tu actitud es mala, pues obviamente tú no vas a ver los frutos de la adoración y la comunión con Dios. Y entonces es muy importante tener en cuenta esto y tener una alabanza sincera. Y para alabar a Dios tú le tienes que conocer. Porque ¿cómo le vas a decir las cosas que hace buenas por ti si no lo conoces? Tú no puedes amar a alguien que no conoces. De hecho, cuando más conoces a Dios, más quieres adorarle, más quieres alabarle, porque es que está dentro de tu naturaleza. O sea, como Él es digno, va a salir de ti. Claro, una buena manera de ver el estado de ánimo y el estado espiritual de las personas es ver cómo alaban. Porque es que si tú ves que sale amargura de su corazón no está con Dios. Porque si tu corazón se lo has entregado a Dios, si tú lo has entregado todo a Dios, de ti va a salir palabra de vida y palabra de alabanza para Dios. Pero si no está saliendo, examínate. O sea, yo muchas veces me tengo que examinar, digo, me está costando mucho alabar, me está costando mucho decir cosas buenas para Dios. Y me pregunto, ¿será que estoy desconectándome? ¿Será que hay un ídolo que he dejado que entre? Entonces, importante. Yo aquí tengo un salmo, que es el Salmo 150, y creo que es muy... Se usan tantas canciones porque es como que toda la creación. Ese salmo es esa canción. Luego está la canción de alabemos con pandero. O sea, siempre se basan en los salmos y en la Biblia vas a tener ejemplos. Si no sabes adorar, vete a los salmos. Entonces os lo voy a leer rápidamente, porque Reina Valera, ¿vale? Yo no tengo aquí la NTV. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, por lo que ha hecho. ¿Sí? Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Que todo lo que respira alabe a Yah. Aleluya. Y ese es el último salmo que hay. Ese es el último salmo de todos los que hay. Pero te dice que la alabes por lo que Él ha hecho, que la alabes por lo que Él es, pero que la alabes con todo lo que tienes, con todos los instrumentos que tengas, con las palmas, con los pies, danzando, ¿vale? Que la alabes en tu mente, que la alabes en tu espíritu. Porque, y este es el punto como que es importante, ¿vale? Para adorar a Dios plenamente,
tú lo tienes que hacer en espíritu, en alma y en cuerpo. Y hay un salmo que dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, con tus emociones, con tus pensamientos, disciplínalos para decir, no voy a pensar en mí, no voy a pensar en esta situación que tengo, voy a mirar a Dios. Porque muchas veces el problema que tenemos es que miramos a los problemas y los problemas se vuelven grandes. Pero quizá lo que tenemos que hacer es mirar a Dios. Porque Dios es más grande que el problema. Y cuando tú ves que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es fiel, que Dios te ama, que Dios no cambia, que Él puede cambiar tu situación fácilmente, así. El problema es como que se hace tan pequeño y te da igual, porque tienes tu confianza puesta en Dios. Entonces, creo que ahí es donde entra el punto de que para conectarme con Dios tengo que poner mi mente. Luego, el espíritu. Tengo que hacerlo con fe de que Él me está oyendo. Muchas veces oramos sin pensar que Él nos está oyendo. Y con mi cuerpo, es decir, bailando, moviéndome, sin ninguna vergüenza, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el Padre, Dios, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes de la Trinidad, nosotros también las tenemos. ¿Cómo puedo adorar a Dios plenamente? Pues con todo lo que tengo. Que todo lo que yo soy, que todo lo que yo tengo, que todo lo que respire, alabe a Dios, ¿vale? Que Jesús dice, he aquí, la hora es que los adoradores que en espíritu y en verdad me buscan ya me podrán adorar, ¿vale? Estoy parafraseando el versículo, pero hay que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, para adorar hay dos requisitos. En verdad, que es querer de verdad, y dos, tener el Espíritu Santo. Y creo que nunca antes se ha tenido el privilegio de acercarte a Dios como lo tenemos ahora. Pero lo despreciamos. Tenemos un tiempo para adorar y prefiero quedarme sentado atrás sin que me vean. Cuando tengo la oportunidad de conectarme con el Dios del universo, que me ama y que se entregó y murió por mí. David es un personaje como central en la Biblia, ¿vale? David conoció a Dios, ¿vale? Y conocía a Dios y alababa y adoraba, no importa su circunstancia, y no le importaba lo que pensaban los demás, siempre y cuando él estuviera bien con Dios. Y creo que el problema que nosotros muchas veces tenemos es que nos importa más estar bien con los demás a estar bien con Dios. Y ese es el problema que Saúl tuvo, porque Saúl cuando pecó no se arrepintió, lo que le importaba era la imagen que él tenía con respecto de las demás personas. Y le dijo a Samuel, sube conmigo a adorar, pero vale, está bien, he pecado contra Dios y tal, pero sube conmigo a adorar. O sea, lo que a él le importaba era como que la gente viera que todo estaba ok. Sin embargo, David, cuando pecó, se refugió en Dios. Y creo que lo que a Dios le parte el corazón es que cuando pecamos, cuando nos sentimos poco cómodos o separados, nos refugiamos en el pecado en vez de refugiarnos en Dios. Y David hizo eso, se refugió en Dios, no en el pecado. Entonces, creo que lo que vamos a hacer ahora es adorar, pero lo que quiero invitaros es que lo hagáis sin pensar quién está a tu lado y más bien piensa a quién estás adorando. Tío, cierra los ojos y adora. Y disfruta y acércate a Dios. Porque por pensar lo que otros van a pensar, no te puedes acercar. Y el problema es que estamos todos así, mira. El que está aquí, ¿qué van a decir de mí? Y no es libre. Y el que está aquí, ¿qué van a decir de mí? Y tampoco es libre. Y ninguno es libre y todo el mundo está centrado en sí mismo. Como si hubiera una cámara aquí. Y es mentira. ¿Qué más da lo que diga él? Lo que importa es lo que diga Dios. ¿Qué más da que hablen mal de mí? Lo que importa es lo que diga Dios. Te da una paz mental, pero para la vida y para adorar.